Bueno, bienvenidos a todos los que nos estén viendo. Este no es nuestro horario habitual, pero es por una razón muy importante. Estamos con un invitado que está transmitiendo desde el viejo mundo. Vamos a darle un saludo a Esteban. Muchas gracias por estar acá y te agradezco si puedes hacer una presentación de vos mismo. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es tarde ya noche. Estoy aquí presente desde el Reino Unido, específicamente el norte de Irlanda. Y bueno, yo soy economista, soy exiliado venezolano y estuve en el activismo político hasta el 2015 en Venezuela. O sea, técnicamente viví casi 16, no, 18 años de socialismo y previos a eso lo que llamaban la socialdemocracia. Así que de experiencia acerca de todo eso tengo y mucha. Y sigo teniendo. Está bien. Bueno, contame un poco para los que, bueno, todos más o menos conocemos un poco de la historia de Venezuela, pero es bueno cuando es contada desde el punto de vista de una persona que sabe los detalles importantes que a veces no son los más conocidos o los más populares. Contanos un poco cómo es en la historia de Venezuela, cómo llega Chávez al poder, qué es lo que había antes de Chávez y qué es lo que Chávez construyó. Bueno, básicamente, bueno, ni nosotros mismos los venezolanos conocemos nuestra propia historia. Por eso he estado como que en especie de una búsqueda de lo que es la verdadera historia de Venezuela, porque pasa y acontece que a partir del año 58, justo cuando derrocan al dictador Marco Pérez Jiménez, que para mí no es un dictador, para mí fue una persona que vino a poner mano dura después de también de un desastre que hubo en anteriores épocas. em, la historia fue en ciertas partes omitida, y eso no es dicho solamente por mí. Incluso dentro de mi propio canal tengo entrevistas con historiadores. Tengo una entrevista con un historiador muy importante, que para mí es muy importante porque son personas que se dedicaron a investigar a fondo lo que se omitió de la historia de Venezuela, los personajes que se omitieron y todo esto. Lamentablemente, Venezuela desde el año 45 ha sido profundamente socialista, lamentablemente. Lo que pasa es que tú podrás revisar la historia y muchos venezolanos podrán añorar esos tiempos porque, bueno, o sea, no era un socialismo tan carnívoro como lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y como dice un escritor, también entrevisté, que se llama Emanuel Rincón, por cierto, el historiador se llama Andrés de la Chiesa, y un escritor que también entrevisté, Emmanuel Riquelme, dice que, bueno, ningún país ha alcanzado totalmente el comunismo porque el comunismo es la destrucción total del Estado. O sea, y sin embargo, en países donde dicen que son comunistas, como Cuba, todavía existe el Estado. Entonces, para él, y yo creo que concuerdo un poco con su concepto, es que todavía existe, es un socialismo como que muy, muy fuerte, un socialismo muy avanzado. Todavía no han llegado a la fase de comunismo porque el Estado existe. Entonces, bueno, Venezuela todavía tiene Estado y todavía tiene gobierno. Cuando se pasa al comunismo es que ya el Estado no hay, y hay una dictadura de proles, o sea, una dictadura supuestamente de las clases, de las clases trabajadoras. Eso fue la conceptualización de Marx. Volviendo a la historia, en el 58 nos cambiaron la historia de Venezuela y se empezaron a dar en las escuelas historia contemporánea un tanto adulterada y omitiva. Em, Venezuela siempre fue socialista. A nosotros siempre nos acostumbraron a decir que el Estado es el que soluciona los problemas, el Estado es paternalista. Incluso las acciones propias de los propios gobiernos que vinieron después del 58 fueron, de alguna forma, por ejemplo, la nacionalización del petróleo. Eso fue un grave error que se tuvo para la época. Entre las cosas, por ejemplo, las misiones de alfabetización. Esas son misiones de alfabetización que fueron llevadas por el gobierno y esas se transformaron después en otra cosa. ¿Qué más le puedo decir? El subsidio de alimentos, es también eso viene desde hace mucha época. Todo lo que vivimos desde la época 98, que es la época Chávez, en adelante, fue como que una renovación, fue como que una estrategia de marketing renovado de las anteriores estrategias que habían en los otros gobiernos. Lamentablemente los venezolanos nunca habíamos sabido de ideologías tampoco, no sabíamos que era la derecha, a pesar de algunos. No sabíamos que era la derecha, no sabíamos que era la izquierda, lo que sabíamos eran quiénes eran los dictadores y quiénes eran los que se elegían en democracia. Eso es lo único que nosotros sabíamos. Sabíamos de Acción Democrática y COPEI, que son dos partidos de Venezuela que estaban después del 58, fueron los partidos que más dominaron la escena política y eran como que prácticamente harina del mismo costal, aunque unos dicen que el partido COPEI
como social cristiano, decían que no, que pertenecía aún a la derecha, pero no, en realidad sus políticas siempre fueron de izquierda, siempre fueron, por ejemplo, escuelas gratis, hospitales gratis, todo gratis, porque éramos un país petrolero, un país, o sea, sí daba la situación, a diferencia de Cuba, que Cuba no tenía con qué subsidiar tanta cuestión, a menos de la caña de azúcar, que eso también lo volvieron, lo destruyeron. Venezuela sí, teníamos petróleo, y con el petróleo pudimos soportar tanta pobreza, o sea, mantener a la gente pobre entregándole dádivas, ¿entiendes? O sea, que ellos esperaran un vaso de leche escolar, ellos esperaran los útiles escolares gratis, que ellos esperaran tantas cosas gratis, pero a partir de la renta petrolera. Em, Cuando se vota por Chávez es porque ya este sistema no se podía sustentar. Ya a los políticos se les habían ido las ideas de socialismo vegetariano, porque en realidad nunca entramos a un socialismo extremo como el que estamos ahorita. Después del 98 sí, y a ellos se les había acabado la situación de las ideas y empezó la corrupción también, que eso siempre ha estado en Venezuela presente después de esa época. Nunca se terminaron lo que llamamos nosotros las obras de importancia, de importante envergadura, las obras que están presentes en Venezuela de manera vial, ornamento y todo esto pertenecen a esa época del 58, y después de eso solamente se dedicaron fue a regalar. Se les acabaron las ideas, las personas empezaron a ya no a creer en estos políticos porque se veían muchos actos de corrupción, hubo mucho, mucha corrupción descubierta. En los periódicos se hablaban todos los días, imagínate, de que si hubo un presidente que lo destituyeron, que fue Carlos Andrés, por una supuesta malversación de fondos, y digo supuesta porque su mismo partido político lo entregó, porque casualmente en ese periodo Carlos Andrés Pérez, creo que fue en el 88, decidió girar al liberalismo, imagínate tú. Y cuando este decide girar al liberalismo, su partido, Acción Democrática, es un partido de izquierda, se puede decir que vienen desde las raíces comunistas, que fueron lo que llamamos nosotros unos fachos, fueron unos terroristas que ponían bombas y tal, luego se legalizaron como partido político. Este mismo partido político saca a Carlos Andrés Liberal y lo montan en un juicio y lo sentencian. Y luego volvimos otra vez a la senda socialista. Entonces, bueno, hemos estado en esta pelea. Nosotros no hemos vivido en Venezuela ni 3 ni 4 años por decirlo, de un liberalismo. No hemos vivido bueno, vivimos el nacionalismo, el pre-58, pero decir que nosotros hemos estado en esa senda de derecha donde se incentiva el libre mercado y todo eso, no. A raíz de todo eso, bueno, vino alguien que fue un genio en el marketing, que se llama Hugo Chávez Fría, intentó un golpe de Estado con este mismo presidente, falló, hubo muchos muertos, muchos heridos, de verdad todo fue un desastre, fue una catástrofe, al tipo lo mandan preso, pero hubo un presidente que más adelante lo sobreseyó, o sea, una, le dio una carta para que él saliera de la cárcel. Y bueno, y lamentablemente, como las personas en Venezuela son muy fanáticas, al ver que esta persona se metió en política, empezaron a reunir y a amasar personas que iban con ese idealismo de que él iba a acabar con la clase política de los 40 años anteriores. Entonces, bajo esa falsa promesa y esa esperanza, ellos hicieron como que sí, lograron una masa importante de gente, pero hay que recalcar que cuando él se elige en el 98, el padrón electoral, lo que son las personas inscritas en el registro electoral, eh, no alcanzaron la cantidad necesaria de votos como para decir, o sea, si habían 10 millones, solamente votaron 3. Y eso fue efectivamente la cantidad de personas que votaron en ese momento. O sea, una abstención muy, muy fuerte. Pero igual él fue elegido presidente. Al ser elegido presidente, muchas personas se abstuvieron, que por cierto yo no podía votar para ese entonces, pero estaba menor de edad. Muchas personas se abstuvieron porque estaban cansados de la misma prometedera, que si vamos a darle esto, que si vamos a darle lo otro, vamos a mejorar las calles, vamos a mejorar. Y eso era la antigua política. Viene este Chávez y volvió de nuevo, pero remarketirizó, o sea, volvió a hacer un marketing nuevo acerca de las ideas viejas y las propuso de nuevo a la arena política, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, y te estoy haciendo totalmente simple, porque si yo te cuento paso por paso lo que sucede en Venezuela, de verdad no vamos a terminar el programa. Ya me Em, imagino. es básicamente eso, o sea, Chávez engañó, bueno, muchas personas creyeron que el ideal de Chávez era un ideal
incluso muchos nacionalistas creyeron que la idea de Chávez era nacionalista. Él no se definía ideológicamente para el principio de las elecciones. Él decía que él no iba a expropiar, él decía que no iba a hacer tantas cosas que al final hizo. Él hizo, todo eso lo negó, pero en el ejercicio de las acciones eso fue lo que iba sucediendo. Y empezó, lamentablemente, fue con la empresa petrolera, ponerlas al servicio de, primero, de Cuba y segundo, de los intereses nacionales a él. O sea, empezar la ideologización de las personas a través de misiones, que es lo que llamamos nosotros, lo que él transformó de los 40 años, bueno, él lo puso al servicio de él para poder llevar la ideología marxista, comunista a todas esas personas y que se convenciera de que el modelo socialista era lo mejor para Venezuela. Muchas personas ideologizadas en Venezuela, desde las universidades, escuelas, incluso desde los kinder ya vienen ideologizados. Por eso que tú ves que, por ejemplo, si en Venezuela no hemos salido de la izquierda desde nunca, o sea, ya Chávez había establecido, profundizó, eso sí te lo puedo asegurar. No lo inventó, pero sí lo profundizó y se vio descaradamente ya que la situación en Venezuela ya era de una forma mucho más ideológica y mucho más a la izquierda. O sea, era una trampa que nos metimos que no pudimos salir. O sea, entonces, bueno, eso es algo interesante, ¿no? No, por lo que vos me estás diciendo, no trae él algo nuevo en sí, sino que, o sea, utiliza los discursos viejos y llega al poder, em, bueno, como todo político, ¿no? Mintiéndole a la gente, digo, vamos a, Ujú. les digo, es igual para todos, todos actúan de la misma manera. Ahora, hay una transformación entre el político común y corriente que llega a su asiento y lo que hizo Chávez luego, la forma en la que él se desenvolvió y cómo fue transformando Venezuela y la democracia fue transformada también. Sí, hay un antes y un después de ese señor, hay un antes y un después de Chávez, porque resulta, pasa y acontece que la manera de hacer política en anteriores épocas era que, bueno, las típicas campañas políticas, las promesas, no había un enfrentamiento tan fuerte entre los políticos. Al final siempre ellos vivían en una situación bicameral dentro del Congreso, dentro de la política externa de Venezuela. O sea, se podía decir que dentro de la familia los que éramos o los que eran parte de Acción Democrática y los que eran parte del otro partido se llevaban muy bien. Nunca hubo esa polarización tan extrema. Chávez, a lo que llegó, cuando llegó, necesitaba polarizar primero a las familias y segundo, después de polarizar las familias, destruirlas para luego él llevar a cabo un plan, socialista. Cuando tú destruyes las familias, todas estas personas van a depender exclusivamente del gobierno, que eso era lo que era el plan, el primer plan de este señor. ¿Desde dónde le empezó? Desde la empresa petrolera. Allí empezó a despedir personas porque no eran afín a su ideal político. Y lamentablemente muchas personas no se dieron cuenta de eso. Eso fue en el 2002. Y la manera de hacer política de Chávez era, combativa, eso sí. Él, desde el momento que a él empieza a combatir políticos, también detrás de cámaras a estos políticos también de alguna forma los beneficiaba, ¿me entiendes? Porque eso era la estrategia, una estrategia cubana en donde tú enfrentas al político, pero también creas tu propia oposición, que eso es lo que hemos estado viviendo desde Venezuela hace tiempo. Por eso muchas personas preguntan por qué no hemos podido salir de esta persona. Es por eso, porque la propia oposición fue creada con ese fin para que le sirva de estrategia política a estas personas para que siempre haya como que una dinámica política que digan, bueno, sí, sí hay una oposición, bueno, sí, sí hay una tiranía. Entonces tú te pones a ver, pero cuando pones a ver lo que llaman las acciones de esta parte, tú dices, pero bueno, pero mucha palabra y mucha situación, pero cuando van a las acciones, y eso se refleja en muchas situaciones donde eh, podemos especificar en muchas partes. O sea, cuando ellos se sientan a negociar con alguien que es tirano, por ejemplo, en las negociaciones, cuando ellos se ponen a ir a elecciones en dictadura, eso no existe, elecciones en dictadura no existe. Por eso que, bueno, y con respecto al discurso de Chávez, él, con ese discurso combativo, logró despertar dentro de las personas esa situación de rechazo. Cuando empezaron a rechazar y a odiar lo que se había vivido en el pasado, muchas personas en Venezuela empezaron a apostar por él. Y lo que no estaban viendo era que si al apostar por él, estaban apostando por un sistema que los iba a destruir, técnicamente. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. O sea, muchas personas que esperaron una casa, muchas que le regalaran, eso sí, que le regalaran una casa, que le regalaran alimentos, que le regalaran, todavía siguen esperando, pero siguen confiando en que alguna vez y por alguna esperanza les va a llegar porque siguen apoyando a este gobierno. Y no es lamentable porque esa doctrina de las cosas de arriba
La gente todavía al día de hoy no la comprende, ¿no? No entiende que el Estado no produce nada y por lo tanto siempre va a salir de nosotros. Em, Hay un par de preguntas claves que te quiero hacer y yo no sé si vos te animás a responderlas porque algunas tal vez son un poco adivinanza. ¿Cuál crees, vos crees que el fin de la vida de Chávez fue natural o fue algo producido por el hombre, si se le quiere decir de una manera? Bueno, yo después, o sea, después de vivir esa experiencia con respecto a la muerte de Chávez, yo pienso que sí fue natural. Chávez no se cuidaba, Chávez tomaba mucho café, Chávez fumaba mucho, eso eran cosas que no se veían en cámara. Chávez no hacía ejercicio, Chávez era un estrés constante, no dormía, porque era sencillo, vivía en una paranoia eterna con que lo iban a matar, que lo iban a asesinar, y era normal, porque imagínate tú, un líder llamándose un líder tiránico, o sea, era una persona que viajaba a todos los países a tratar de imponer su pensamiento y ustedes pueden ver esa situación. Eso en cualquier persona degenera en un cáncer. Muchos habían dicho que le habían inoculado la situación. No, no, no crean en esa situación de inoculación de ninguna enfermedad porque lamentablemente él solito se mató por su mala vida. Él bebía mucho whisky, él era una persona muy agresiva, él era una persona que no se cuidaba. Tú lo veías delante de cámara era una cosa y detrás de cámara era otra. Entonces, lamentablemente sí murió de causas naturales y bueno, y lamentablemente para ellos, para no decir otra situación, sí murió de causas naturales. Nosotros hubiésemos preferido derrotarlo en el área, en la arena política, pero era difícil, era muy difícil. Este señor arrastraba mucha masa ignorante con su labia, era muy, o sea, su discurso era muy poderoso. Entonces, la única forma de deshacerse de este señor era a través de este, o sea, de no verlo más en la arena política, era que desapareciera físicamente, lo que ocurrió por causa natural. O sea, olvídense de otra cosa. No, porque viste que es algo que a mucha gente le gusta decir, ¿no? Ah, Chávez lo mataron los yanquis, y fueron los judíos, y fueron los no sé qué, viste que siempre le están poniendo un poco de color también para poner como héroe o para levantar un poco más la figura de héroe o de mártir de Chávez. Al momento en el que Chávez muere, después de que no todo lindo, repartió ideología, compró votos, se perpetuó en el poder, al momento que Chávez muere, la situación general, el venezolano promedio, ¿cómo estaba con respecto a Chávez? O sea, opinaba que estaban cansados de él, se daban cuenta de que era un líder como todos los demás que buscaba la suya, o estaban contentos con Chávez, querían que siguiera, seguían ilusionados con que él se llevara a cabo todo lo que él había prometido. Bueno, fíjate que él se muere en el 2013. En el 2012 hicieron unas elecciones y esas elecciones las ganó él, ya casi para morirse. Y entonces, después de ganarlas, él desaparece de la escena política porque se va a hacer un tratamiento en Cuba. Lamentablemente, en Venezuela es una situación muy, no sé cómo decirte, es una situación donde las personas son muy fanáticas religiosas. Incluso después de la muerte de Chávez, le erigieron templos en su honor, o sea, los templos con sus propias imágenes de sus propias imágenes para rezarle, o sea, para que tú veas al extremo que ha llegado la gente en los barrios populares de Caracas y en, y en otros barrios populares. Entonces, la situación más allá de eso, sí, todo el mundo que después, o sea, las personas que votaron por Chávez en ese momento siguen siendo chavistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en la irrupción de ese momento de su muerte viene otra época que se llamó el madurismo, que es el Maduro. Cuando gana Maduro por cuestión de 700.000 votos o 100.000 votos, no me recuerdo exactamente, lo cierto que fue una elección muy reñida y que da mucha duda de que haya ganado este señor. Sin embargo, se dejó a ese señor y que por supuesto está de cierta forma gobernando el país desde ese momento. Entonces, cuando él empieza a gobernar desde ese momento, ya la culpa de lo que sucede en Venezuela no es de Chávez, ya la culpa de lo que sucede en Venezuela es de Maduro. Entonces, por eso que mucha gente tú las vas a escuchar en las redes sociales que ellos son chavistas, pero no maduristas. Y eso es un concepto totalmente raro. O sea,
Eso viene desde el año 58 y como yo te lo digo, empezamos con mucho porque Venezuela tenía muchos recursos y en el momento que vamos a decir, lo que el capitalismo construyó, asumiendo que, bueno, que en esa época del 58, lo que era, vamos a decir, era como que la época de bonanza de Venezuela y que que cayó antes del 58 en un buen gerente, bueno, hizo tantas obras, entonces ya después que lo derrocan, quedó en lo alto y a medida que iba pasando el tiempo, iba progresivamente disminuyéndose hasta llegar al punto del punto que estamos llegando ahorita. Y ahorita en Venezuela no producimos más de 500.000 barriles de petróleo, cuando llegamos a producir casi 4 millones de barriles diarios. Entonces, estos 300.000 barriles de petróleo se le entregan 200.000 a Cuba. Entonces, tú te pones a ver la situación, entonces, en esa decadencia que vivió Venezuela, no fue culpa exclusivamente de estos dos personajes. También hay un tercer factor que la gente no se ha dado cuenta, que es lo que prácticamente nos llevó a este desastre. Chávez lo que hizo fue eh, acelerar, acelerar todo con respecto a sus planes, porque incluso hay un dato muy importante. El papá de Chávez perteneció a la antigua partidocracia, Acción Democrática y COPEI, perteneció el papá de Chávez. O sea que ellos vienen de ese linaje izquierdista, lo que pasa es que como no estuvieron de acuerdo con las políticas de izquierda que se venían arrastrando, ellos querían arrastrar como que unas políticas de izquierda más extremas y por eso crearon el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Movimiento Quinta República y toda esta situación, pero no es porque, ay, se murió y es culpa de Maduro, no. Maduro es culpable porque siguió la política, pero no es la culpa entera de este señor. Y las personas que dicen que no es culpa de Chávez, sino de Maduro, están totalmente también erradas, no conocen el contexto histórico de Venezuela, o sea. Tremendo. Em, no, me llama la atención lo que vos me estás diciendo, cómo la gente llega al punto de adorar de forma literal a una persona Ujú. como Chávez. Pero repasando un poco, a ver, estas personas que lo adoran, ¿consiguieron algo de él o siguen como los cubanos defendiendo la revolución que los mantiene muertos de hambre? O sea, hubo o sea, cuando se compraron los votos, ¿se pagó por ese voto o todavía no se ha pagado? Las personas, porque acá es muy común también que compran votos regalando subsidios, dando créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dan, la gente los cobra, la gente recibe esas ayudas que les dicen que les van a dar. Obviamente después no sale carísimo a todos los demás, pero lo hacen. Estas personas que tan fanáticamente adoran a Chávez, ¿recibieron algo o nunca llegaron a recibir nada? Lamentablemente, o sea, de un universo del 100% de todas estas personas que son, es imposible regalarle a toda esta gente, porque imagínate tú que en las últimas elecciones que Chávez ganó en el 2012, creo que fueron más de 6.000, los datos no te los tengo, pero yo sé que duplicó la cantidad de votos por la que él ganó la primera vez, y es casi imposible entregarle 6 millones, por ejemplo, ellos no dan crédito, o sea, si hay un movimiento de que a algunas personas se les entregan unos microcréditos para que abran sus empresas, o sea, pero la mayor cantidad de personas que mueven son aquellas personas que están afiliadas a misiones. O sea, Misión Robinson, por ejemplo, son personas que son analfabetas, que se metieron en determinadas misiones y como les estaban dando educación gratis, que siempre existió en Venezuela, pero eso no es una novedad, estas personas agradecían de esa forma que no las fueran a expulsar porque al estar dentro de la misión Robinson te correspondía un bono de tantos dólares por solamente estudiar, por tantos bolívares, solamente por estudiar te correspondían mensualmente, por decirte, porque yo sé que mucha gente no va a entender el término en monetario de Venezuela, pero hablando de dólares, si el sueldo mínimo en Venezuela eran $100, a estas personas se les entregaban mensualmente $10 mensuales para que ellos siguieran asistiendo a estas clases y siguieran estudiando. Esa gente era la que votaba por ese señor. Habían otras misiones en otros niveles, en unos niveles más primarios, otros niveles más universitarios y así. Entonces ellos entregaban dinero y lo otro era la promesa de que te iba a llegar, por ejemplo, el subsidio de la comida, el subsidio de, o sea, eran cosas tan básicas, que eran promesas tan básicas y muchas personas también aplicaron a casas, muchas personas aplicaron a viviendas, o sea, la gran cantidad de personas que fueron a votar no recibieron este tipo de beneficios. Sencillamente solamente lo recibiría una parte de la población y si estoy hablando de una parte de la población, serían, de la población que votaba por él, sería como un 20, un 30%, que era lo que tú podías observar cuando viajabas a ciertos lugares. Ah, no, mira, aquí está un conjunto residencial bolivariano y tú sabías que ahí vivía gente que pertenecía a esta situación, a los regímenes y a esta situación y ya tú sabías que eso eran unos votos para ahí. Sin embargo, había gente que no votaba por él, que vivían allí.
Pero decir de que entregaron todo lo que prometieron, no, eso es mentira, nunca se puede. O sea, Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, 30 millones de habitantes, el registro padrón electoral en estos momentos es de 18 millones. Entonces, ¿tú imaginas regalar a 18 millones de personas con qué? Si Venezuela es lo que es un país monoproductor. Y no es tanto que lo pagamos nosotros, porque nosotros, por ejemplo, si en Uruguay ustedes viven de los impuestos, que si hay una recolecta de impuestos, entonces con estos impuestos, entonces ellos modifican el impuesto porque de repente van a dar otro subsidio en algo, tú sabes que ya viene un aumento de impuestos por ese mismo hecho. En Venezuela no, en Venezuela todo salía de la renta petrolera. Entonces, si los precios de petróleo eran altos, había bonanza petrolera y todo el mundo iba a ir como las pirañas a los bancos, a ir como las pirañas al gobierno para que les diera algo. Si bajaba el precio del petróleo, ellos sabían que se tenían que abstener porque ya no había dinero para poder complacerlos en todos sus caprichos. Pues esos son caprichos. Caprichos en donde la gente no trabaja y esperan de que el gobierno les resuelva la situación. ¿Cuándo empieza el venezolano promedio, por así decirlo, de la manera, a darse cuenta de que, uy, las cosas no están tan bien o esto está viniendo en bajada? ¿Cuándo la gente empieza a razonar de que, bueno, luego se transformará en toda esta cantidad de gente que migra de Venezuela hacia el resto de América Latina? Pero ¿cuál es el punto ahí de quiebre, creerías vos? ¿En qué momento? Bueno, el punto de quiebre son todos los años. O sea, de decirte la verdad, o sea, hay una situación, por ejemplo, cuando se activa, pero eso es otra situación que tampoco te hablé, que Chávez nos cambió la constitución. Y más que cambiaron la constitución, mucho, bueno, pero que la constitución de Venezuela, la constitución de Venezuela es muy linda. O sea, una situación que, mira, si te pones a ver, se le reconocen los derechos hasta los gusanos que hay en la casa. Pero el problema no era que cambiaran la constitución. El problema es que a través de ese hecho, él establece un hito donde él dice, yo hago aquí lo que a mí me da la gana y con las leyes yo hago lo que a mí me da la gana. Y eso fue lo que te quiso decir con ese cambio de constitución. Fue un movimiento muy grande para dejarse él en muy alto y hacer lo que le da la gana. Ahora, ahí nos dimos cuenta que el tipo venía por las malas, por lo menos. Yo no votaba para el momento de la constituyente también, pero sí tenía un padre que estaba consciente de la situación política y él comentaba de que, bueno, mira, si cambiar la constitución en un país es muy fuerte, eso no es que soplar y hacer botella, porque si él logra hacer esto, lo que viene después va a ser fuerte. También nos volvimos a dar cuenta en el 2002 cuando nosotros como personal petrolero, yo soy personal petrolero, vivimos de la empresa petrolera, trabajadores petroleros, fueron votados más de 80.000 personas de la industria petrolera y reclutado personas que no tenían nada que ver con la industria petrolera, lo cual degeneró que en este momento la industria petrolera no sirve. Y eso se vino dando en el 2002. Nos volvimos a dar cuenta, por lo menos una parte de la población y una parte de la población petrolera. Después vino la situación del referéndum revocatorio, que eso está contemplado en la... Fíjate que siempre nos damos cuenta, siempre nos damos cuenta. El problema es que muchas personas dicen, y yo entendí eso tarde, de que, ¿qué pasa si desmontamos este sistema? O sea, muchas personas dirán, ajá, si vamos a desmontar este sistema, ¿qué va a pasar si, quién es el que viene después? Ese es el problema también que tienen muchos de ellos que tienen esa mentalidad rentista, que les gusta recibir, pero no les gusta dar. Y ellos dicen, ¿quién viene después? Bueno, no, que viene este fulanito de no, pero este fulanito de tal no nos va a dar lo que nosotros queremos. Entonces, prefieren retraerse y quedarse podrán odiar a Maduro, pero la gente, bueno, ellos mismos prefieren retraerse porque si saben que entra en la arena política otra persona, se van a acabar de cierta forma, esos beneficios se van a mudar a otra gente porque no es que se acaben, es que los mudan de este conjunto de personas que están aquí para otro conjunto de personas que votaron. Ese es el problema de la arena política en Venezuela. Nunca vamos a entrar en un mercado libre o un libre mercado por esa misma situación, porque los recursos siempre se van a mover de un lado para otro para beneficiar, entre comillas, personas que no trabajan. No trabajan. Entonces, bueno, siempre hemos tenido quiebre todos los años. 2014 fue otro quiebre con unas marchas multitudinarias que mataron a un poco de estudiantes y metieron preso a uno de los líderes de la oposición socialista que fue Leopoldo López. Después vino que 2015 hubo una gran eh, movilización. Le dimos la oportunidad otra vez a la oposición socialista de Venezuela para que ellos volvieran a tomar el poder y lo hicieron a través de la Asamblea Nacional, que si te pones a ver, la Asamblea Nacional es un órgano que está por encima del presidente. Incluso la Asamblea Nacional puede destituir al presidente y la ganaron. Más de las tres cuartas partes de esa Asamblea Nacional la ganaron y no hicieron nada tampoco. Entonces, esos son quiebres que se van dando. Después vino el famoso 2019, cuando surge la figura de este muchacho, y otra vez se les volvió, la gente le volvió a dar. Y fíjate lo que está sucediendo de nuevo. Esos son quiebres, siempre se dan cuenta, siempre se dan cuenta. Entonces, yo lo que dije, me voy a dedicar culturalmente
a que las personas abran, y el que no esté de acuerdo no importa, pero culturalmente que las personas históricamente se den cuenta de qué es lo que sucede en Venezuela, porque, o qué es lo que sucedió, porque muchos no saben qué fue lo que fuimos y no saben a dónde vamos, están todavía en blanco. De Maduro sería casi una pérdida de tiempo hablar porque es una persona tan, no sé, indescriptible. Vamos a dejarlo en indescriptible porque no nos vamos a andar ensuciando describiéndolo porque la verdad que parece una tomada de pelo cada vez que uno lo ve a él, las cosas que dice y las cosas que hace. Ahora, la figura más polémica de Venezuela creería yo que es Juan Guaidó. Ujú. Em, ¿Quién es él? ¿A quién representa? Algunos dicen que es un títere del mismo Maduro, otros dicen que es un invento para recibir plata de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién es Juan Guaidó y qué es lo que él en realidad hace? ¿Qué es lo que puede hacer o qué es lo que planea hacer? ¿Y qué es lo que prometió hacer y no ha hecho? Ok, bueno, la figura de Juan Guaidó es una figura fortuita, o sea, él cayó dentro de este puesto por casualidad y suerte, debido a que la tiranía de Venezuela se ha venido encargando de encarcelar, de meter presos, de anular políticamente, de exiliar tantos personajes de su partido político. Su partido político, para que la gente entienda, su partido político se llama Voluntad Popular. Si ustedes los buscan en internet y hacen un googleo facilito, van a ver que este partido pertenece también a la Internacional Socialista. Se le renueva ese voto de confianza el 2019 porque hay unos artículos en la Constitución que nunca habían estado claros cómo se aplicaban y por fin en el 2019, ante un fraude electoral del 20 de mayo del 2018, se aplican esos artículos que por fin reconocen la presidencia de Nicolás Maduro y entran en un vacío de poder, y ese vacío de poder tenía que haberse ocupado por la Asamblea Nacional. Una vez declarado el vacío de poder, él siendo presidente de la Asamblea Nacional toma el papel de presidente interino, pero el problema de esta presidencia interina es que no estaba apoyada por las fuerzas militares y él necesitaba que estas fuerzas militares lo apoyaran para poder ejercer presión sobre la cúpula podrida esta de Maduro para que abandonara el poder. El problema es que las fuerzas militares de Venezuela siempre han estado compradas por el chavismo y por mucho que estén pasando necesidades, estos son los primeros que reciben sus premios, casas de lujo, camionetas de lujo, y estoy hablando del alto mando militar, o sea, de generales y tenientes, todo ese rango. Y el que no recibe carros de lujo, casas de lujo, dólares, va a recibir más abajo que si, por ejemplo, la situación de la gestación de la gasolina, que ahorita la gasolina es un bien que en Venezuela es el más caro, o sea, si en Uruguay cuesta $1 el litro, en Venezuela te cuesta 7, 8, $10, bien encontrado un litro de gasolina en $20. Entonces, esta situación se le devengaron a los rasos. Lo que llamamos, ¿no?, la criminalidad gubernamental se le denominó a otros militares. Por eso que a los militares también piensan como piensan parte de la mayoría de la población, que va a pasar si nosotros dejamos que este señor se vaya, pues nosotros nos han dejado robar a diestra y siniestra y a nosotros nos cae la ley. Ellos, por supuesto, van a seguir apoyando a este tirano. Ojo, estoy hablando de un grueso, no estoy hablando de todas las Fuerzas Armadas, que aunque yo te vuelvo y te digo, yo no confío en unas Fuerzas Armadas, pero ya yo he tenido esas conversaciones en otros episodios de mi podcast. Entonces, esta gente, en su mayoría, como son una mayoría muy agresiva, no van a devengarle el poder a Juan Guaidó, que es una persona que primero no conocen, y vamos veniendo conociendo desde el 2019. Y segundo, es un señor que pertenece a un partido político que si bien es hecho de izquierda, vuelve y sucede lo mismo, van a meter a su gente y esta gente que cometió delitos las van a sacar y es un ciclo y seguimos en el mismo ciclo del mismo sistema socialista. Entonces, para decirte verdad, yo le di mi voto de confianza al señor Guaidó hasta marzo del 2019. Mis redes estaban dedicadas a que el cese de la usurpación se hiciera desde enero a marzo. Si después de marzo no se hacía nada, sencillamente ya yo iba a quitar mi apoyo porque el cese de la usurpación o lo que llamaban sacar a Maduro del poder tenía que ser una diligencia rápida porque si se pasaba de cierto tiempo se iba a convertir en un vicio. Y muy bien, ustedes están viendo que lo que se ha convertido en un vicio
hay mucha gente que está fanatizada con este señor, no entiende de que este partido es socialista, no entiende que el señor también está robando y está siendo corrupto en su menesteres, le está sacando dinero a Estados Unidos, como tú dices, sí es verdad, le está sacando dinero a través de las ONG y a través de las ayudas humanitarias. Hay mucha gente en Estados Unidos incluso que son personas que están manejada por este partido político, porque él, Juan Guaidó no es la persona, hay otras personas arriba de él que sí están manejando los hilos. Él solamente ejecuta y él es la cara delante de las marchas. Pero hay gente en Washington que están de alguna forma haciéndole campaña a Joe Biden para la presidencia de la República y de su propio partido. Eso es demostrable porque se ve, o sea, hay declaraciones, incluso las últimas declaraciones de Juan Guaidó, dice que a él no le importa si Donald Trump gane o pierda, o sea, si gana Biden, a él también, bueno, total, es una situación bipartidista y que para la situación de Venezuela eso no va a cambiar. Y eso es decir, y eso es manipular, porque sencillamente en épocas de Obama, que es un demócrata también, que también Biden fue vicepresidente, Chávez se fortaleció en el poder. ¿Por qué? Porque indirectamente, bajo las políticas terribles de Obama, el precio del petróleo subió a los $160 el barril. Nunca le puso una sanción al gobierno de Venezuela, nunca tocó a Venezuela. Para él era indiferente porque pertenecían a la misma clase progresista que estaba en esos momentos pululando por toda Latinoamérica. Y Chávez, a través de esos precios del petróleo, financió gente en Colombia, en Chile, en Ecuador. Tú sabes cuáles eran los amiguitos de Chávez: Evo Morales, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Lula da Silva, todo esto, lo del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue pagado por Venezuela. Eso sucedió para el 2008. Entonces, incurrir en este tipo de declaraciones de un personaje como Juan Guaidó, lo que expresa es, primero, las personas que les creen una profunda ignorancia y por segundo, de parte de él, expresa lo manipulador que puede ser un político para seguir estando allí, porque si gana Joe Biden, vamos a hablarlo así, si gana Joe Biden, va a volver otra vez la era de Obama y lo más probable es que Nicolás Maduro se fortalezca en el poder. Si vuelve a ganar Trump, posiblemente no haya una intervención militar porque nosotros no estamos pidiendo una intervención, por lo menos yo de mi parte. Yo sé que una intervención militar no debería ser la solución, pero más allá de la intervención militar, que es el tema que la gente está obsesionada, existen patriotas en el exterior que pueden ser financiados a través de las ayudas estas que les ha dado Estados Unidos para que puedan entrar a Venezuela y a través de los propios venezolanos. No queremos muertes gringas. Los propios venezolanos solucionan este problema, pero que estén armados y que estén financiados. Entonces, ¿que se va a generar una guerra civil? Bueno, en Venezuela todos los fines de semana, solamente en Caracas, hay 1.000 muertos. Solamente en Caracas, 1.000 muertos, sin contar lo demás. Son 20, 20 y tantos estados y solamente en Caracas, 1.000 muertos por violencia. Entonces, eso es lo que yo veo, que este personaje está todos los días más abajo, más abajo, más abajo. Entonces ya tú ni los ves en las redes sociales y tú cuando lees su Twitter son puras loas al socialismo, que si vamos a regalarle $100 a los médicos, que si vamos a regalarle más. No, nosotros no queremos este proceso de transición, no queríamos que se regalara nada, que su labor era sacar a Maduro, lo que sucedió en Bolivia. Lamentablemente Bolivia volvió para atrás, pero sacar a Maduro, hacer un gobierno de transición y que la gente elija qué es lo que quiere. Y ya, ese era su trabajo, no estar en este menester que estamos ahorita. Claro, nivelar, él se encontró un puestito donde él se puede perpetuar tranquilamente y en sí no tiene que hacer nada porque la plata a ver, es la personificación de lo que todo lo que representa un funcionario público, ¿no? No tiene una exigencia, no tiene por qué hacer nada. Lo único que tiene que hacer es seguir estando ahí, que igual va a seguir cobrando. Estados Unidos igual parece que le va a seguir mandando plata. Y cada tanto, ¿no? Tirar un tweet, salir en alguna marchita por aquí o por allá, ¿no? Y mantiene su lugarcito ahí como la gran resistencia contra el régimen y en realidad no está haciendo nada. No, Ujú, eso es lo que percibo y lo que creo que perciben muchas personas. Además, creo que es el conjunto de las situaciones, ¿no? Como vos decías, tenés toda la gente que está siendo beneficiada por el régimen, menor o mayor manera. Tenés la gente que bueno, trabaja en el régimen, como son los militares como mencionás, y después, lamentablemente, que es algo que es necesario, pero que también, si se quiere, indirectamente cómplice, tenés mucha gente que está enviando dinero constantemente a Venezuela para ayudar a su familia, que por ujú. supuesto que
¿qué le vas a hacer? No los vas a hacer, no le vas a decir, bueno, ustedes van a pasar hambre hasta que derroquen a este tirano, pero que también es una de las cosas que perpetúa a esta gente en el poder, ¿no? Mientras Ujú. que la gente manda plata y la gente siga comiendo, tampoco tiene tantos motivos para rebelarse como si no lo tuvieran, ¿no? No, y ahorita Venezuela es un país dolarizado. Es un país dolarizado con una dolarización encubierta, se está moviendo el billete, pero es ilegal. O sea, todavía hay una gaceta oficial que te dice que tú no puedes transar en dólares, que porque el dólar lo controla la tiranía, pero dentro de Venezuela tú ves que hay gente haciéndose millonaria con esta situación. Entonces, ¿cómo tú vas a mover que esta situación se mueva si ya hasta las propias personas se han acomodado a un nuevo sistema económico que no es legal, que no es el propio, que hay muchas personas que todavía se están muriendo? Hoy vi varios videos, una recopilación de videos de personas que las sacaban de su casa totalmente desnutridas, porque ya, o sea, obviamente hay personas que sí les puede dar la situación económica y pueden estar, lo que llamamos nosotros enchufados con alguien del gobierno para que les pueda proveer y les pueda dar permisos y les pueda dar permisos de importación, pero eso es la mayoría de Venezuela. Recuerden que Caracas no es Venezuela, Caracas es una parte pequeñita de Venezuela, el resto del resto del país sí se está muriendo se está muriendo de hambre, falta de luz, o sea, cortes diarios de luz hasta 12 y 8 o una semana sin luz, el agua, todos estos servicios básicos destruidos particularmente porque son empresas del Estado y nunca invirtieron en ello. eh, Mira, o sea, lamentablemente, y ahorita en el mundo hay 7 millones de venezolanos pululando por todo el mundo, pero el problema de esta situación es que también se fueron la mala cizaña de lo que generó este socialismo. Entonces, tú puedes ver en Estados Unidos personajes que pueden ir a hacerle campaña a otro socialista, o tú puedes ir a Uruguay y tú dices, bueno, aquí hay venezolanos haciéndole campaña al propio socialista que nosotros ya no queremos sacar de este socialismo que tenemos. Bueno, ahí tú vas a ver venezolanos haciéndole campaña, pero eso fue lo malo que salió. Inclusive que hasta yo pienso que podrá ser una teoría conspirativa y todo, pero yo pienso que estos fueron preparados así, bueno, como hay una inmigración masiva de Venezuela, vamos a enviarlas de nosotros para que también empiecen a dañarles la arena política de otros países. Y eso se ha Como visto. está Y eso pasando en es, Chile, por ejemplo, ¿no? Que ya es recontra sabido de todos los militantes del chavismo que hay en Chile trabajando para destruirlo. y haciendo destrozos totalmente porque me da pena y me da pena con toda esta gente, pues nosotros los venezolanos de bien, vamos a suponer que tú no tengas una inclinación política, porque yo no me vine a este país a causar allí, a tumbar una iglesia porque hay unas revueltas en el país y la situación a mí, sinceramente, prefiero no meterme en estos problemas porque nosotros venimos de un país convulsionado y ese país convulsionado nos dejó a nosotros una herida, saber de que también estas revueltas que hay en Chile ocurrieron en el 89 con Hugo Chávez, con el fulano Carcaso y todo esto, que empezó a despertar y la gente, eso es mentira, eso no despertó nada, eso siempre estuvo ahí, siempre había una gente que eran unos criminales y procedieron a establecer como un punto histórico para decir, bueno, nosotros estamos aquí y hasta que no se nos cambie el gobierno, porque eso es lo que quieren ellos, poner un gobierno socialista, ellos no se van a quedar quietos, van a seguir destruyendo las plazas, todo lo que tenga que ver el casco histórico, todo esto lo van a destruir hasta que no lleguen al poder y fíjate lo que sucede en Venezuela, después que llegan al poder, la destrucción se acelera y van a llegar a no tener ni plazas ni nada. Totalmente. Decime en breve para no tampoco cansarte mucho. Tirame algunas predicciones para Venezuela de aquí a 2 años. No tiene por qué estar fundamentado. Simplemente si vos una conversación de mate, como le decimos acá, ¿no? Una ronda de mate y tuvieras que contar a ver qué pensás vos que va a pasar. Bueno, yo a veces me planteo el escenario de Venezuela con un escenario muy trágico todavía. Dentro de 2 años vamos a seguir en la misma pelea política. 2 años vamos a seguir, vamos a estar en el mismo punto aquí. Gane quien gane en Estados Unidos, gane quien gane. O sea, tú te vas a poner a ver que todavía en Venezuela. Pero, como también te voy a mostrar el negro, pero te voy a mostrar el blanco, suponte tú de que un día de estos suceda lo que tenga que suceder y de repente Maduro salga, se vaya, porque ellos creen que es Maduro el problema. Mi preocupación radica en lo que puede suceder después que este personaje salga, es que vamos a volver a incurrir, y eso sucedió en Argentina con Macri. Macri no lo hizo bien y se creía que era una solución a lo que estaba sucediendo con Cristina y fíjate qué es lo que sucedió, lo hizo mal y ¿quién volvió? Volvió, volvió Cristina repotenciada. Sucedió en Bolivia,
Evo supuestamente no lo estaba haciendo bien o había hecho trampa para reelegirse, lo sacaron, hizo un gobierno de transición y la gente no entendió y volvió Evo otra vez a través de, repotenciado a través de otra persona. Venezuela va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que pretenden es que sacar a Maduro y dejar el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ese es el problema que tienen los venezolanos, el Partido Socialista Unido de Venezuela lo van a dejar ser partido político después, porque incluso el propio Guaidó está haciendo alianzas con personas que supuestamente están en descontentos con el propio Nicolás Maduro para que en una nueva Venezuela ellos sean parte sean parte de la arena política en Venezuela. Y yo digo que es un graso error. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no puedes, o sea, tú no puedes invitar, a ti te asesinan a alguien en la casa y tú no vas a invitar al asesino para que coma contigo. O sea, lamentablemente es una comparación drástica, pero es así. O sea, tú tienes que encarcelar al asesino y dejarlo que se pudra ahí por el tiempo que sea, inhabilitarlos y hacerlo. Entonces, bajo esa premisa, si sucede lo que tenga que suceder y hay gente infiltrada del Partido Socialista Unido de Venezuela, te lo juro que vamos a volver a pasar por otro socialismo y repotenciado y peor, porque esta gente no tiene la visión, no sabe qué es lo que hacer con el país, más que seguir con el propio socialismo, porque sabe que de este estado paternal se vive por mucho tiempo y se puede agarrar mucho dinero. A ellos no les conviene soltar el mercado, a ellos no les conviene soltar a la gente, no les conviene nada de eso, porque sencillamente al momento que las personas sean libres, no dependan del Estado, todos ellos mueren como partido político, por todos ellos son socialistas. Tal cual, tal cual. No, no sé si es tal cual como vos decís, digo, esas soluciones tibias, a medio hacer, siempre terminan más o menos igual. Y haces la última pregunta que te voy a hacer para terminar el video. Todo esto que pasa, este círculo vicioso, todas estas situaciones que vemos a lo largo de toda América Latina, que son repetitivas, que son planeadas, que son armadas, que son ejecutadas, que siempre les resultan igual de bien. ¿Vos crees que esto es producto de la decisión del pueblo, producto de la decisión de una casta política o producto de de algún grupo más arriba aún? ¿Quién es el Bueno, principal responsable para vos? para mí, el principal responsable de todo esto fue, en un principio, quienes nos metimos en esto fueron las personas, las, las elecciones del 98, se tiene que decir, fueron totalmente limpias porque estaban regidas bajo un Consejo Supremo Electoral que no estaba amañado por nada, era un Consejo Electoral que estaba moribundo, como le decía el difunto Chávez. Esas fueron totalmente transparentes porque se vio incluso una abstención gigante, gigante, pero sin embargo eso fue regido. Ya después, a pasar del tiempo, la responsabilidad iba a recaer más aún sobre las personas porque te estaban votando con un bozal de arepa o un bozal de pan en su boca. Eh, Siempre va a ser el ciudadano siempre y cuando que este ciudadano no se ponga al frente de una situación para remover este gobierno. En estos momentos van a realizar unas elecciones el 6 de diciembre. El 20 de mayo también realizaron unas elecciones que fueron totalmente fraudulentas. Se demostró, y estoy hablando desde el 2013 en adelante, 2013 para atrás sí había un poco de responsabilidad ciudadana, pero el 2013 para adelante hubo mucha acción militar en cuanto a que los votos nunca se contaron, las cajas nunca se abrieron, el sistema nunca fue auditado y después salieron unas declaraciones del propietario de Smartmatic, que se llama lo de las maquinitas estas que transmiten los votos al Consejo Nacional Electoral, dijo que sí, que después de cierto tiempo todos los conteos de votos fueron de alguna forma amañados dentro de la sala de cómputo para dar resultados que no eran en concordancia a lo que se estaba votando la gente. Eso fue un escándalo, fue tapado, nadie lo investigó, se siguió así, se siguieron haciendo elecciones. Y bueno, con ese punto de que la oposición socialista ganó las elecciones del 2015 de la Asamblea Nacional, validaron aún más las elecciones que venían hacia adelante. Así voté uno, así voté dos. Ya después es culpa de los que tienen el sistema armado. Si vamos a hablar, bueno, culpa de lo que es la tiranía porque le conviene estar allí. También pueden mover los hilos agentes como rusos, gobiernos como el ruso, gobiernos como el chino, que tienen unos intereses muy grandes dentro de Venezuela. Tienen cuotas de terrenos tan gigantes que tú no te imaginas. Ahí la mitad de Venezuela le pertenecen a los rusos, a los chinos y a los iraníes.
Entonces, si se vamos a poner desde ese punto de vista, pueden manejarlo desde las altas esferas, estas tres potencias, después los cubanos, que son la isla satélite de Venezuela, después en la tiranía, pero ya en este momento ya los ciudadanos, fíjate, se fueron 7 millones, ¿quiénes pueden quedar adentro? 23 millones de venezolanos, de los 23 millones de venezolanos, ¿quiénes son los que van a votar? El padrón electoral. Va a haber mucha trampa porque mucha gente que se fue van a hacer que voten por ellos y toda esta situación. Y eso es lo que se está viendo, o sea, y hay un conjunto de responsabilidades unidas, pero ya para este tiempo ya los ciudadanos ya no podemos hacer nada. El ciudadano ya se hizo la mea culpa después del 2013. Todos los cómputos que venían en esas elecciones fueron amañados, así que cualquier resultado que den en próximas elecciones, eso es totalmente falso. No existe. Todo se maneja a nivel de poder y es una constante pelea allí entre poderes de un lado y poderes del otro, y en realidad ya, bueno, Venezuela ya no es un país exportador de petróleo. Venezuela es un país que ya está exportando cocaína, narcotráfico y todo esto, que como dicen, bueno, mira, pero ¿por qué Venezuela? No, sí, mira, un kilo de cocaína en Estados Unidos, puesta en Estados Unidos, cuesta $30,000. Un barril de petróleo te cuesta, ¿qué? 30, $40. Bueno, tú haces el peso, que es lo que tú vas a exportar mejor y por donde te va a entrar mejor la plata. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Tremendo, la verdad. Este es uno de esos videos donde no tenemos un final feliz. No tenemos una noticia optimista para dejar al público, pero sí es un video de exhortación para las personas que vivimos en países que todavía no están en ese grado de corrupción y de destrucción, a que nos demos cuenta. Muchas veces nosotros fallamos al ver y al estudiar a los países vecinos, a los países de la región, y caemos en el típico, bueno, eso no va a pasar acá porque la gente es distinta, porque acá no somos como ellos, porque Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos de cabeza al mismo camino. Esteban, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Te agradezco por también lo que vos haces por tu lado, porque así como las malas decisiones de algunos países nos afectan a veces a todos, las buenas decisiones de sus ciudadanos nos pueden dar una manito tarde o temprano. Y bueno, me despido entonces de la gente que nos está viendo por Facebook. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes.